¿Siguen ahí? Bueno, perfecto, gracias. Bien. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí. Bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Estamos hablando de la onda de choque, ¿no? Y de que utilizando las ecuaciones de gobierno yo puedo obtener esta ecuación o relación que se conoce como la relación de Rankine-Boniot, que relaciona ¿qué? El salto de presión con el salto de ¿qué? Densidad. De densidad, ¿no es cierto? Fíjense que indirectamente, por la ecuación de continuidad, también lo relaciona con el salto de velocidad. Bien, bueno, vimos que yo puedo tener en esta variable sigma, que es el salto de densidad, puede subir entre un sexto y 6. ¿Listo? Y que esto implicaría, y que por ejemplo el salto de presión no tiene limitación, que puede ir al infinito desde 0 hasta el infinito. ¿Listo? Bien. Definimos el salto de presión de esta manera, salto de presión, ¿no es cierto? Como P2 menos P1 sobre P1. En realidad no me gusta ese término salto de presión para esa P. Déjenme ver si fue que yo me equivoqué al transcribirlo. Un segundito. Yo reviso acá el libro. El incremento, perdón, el incremento. Acá sí me equivoqué yo. El incremento. Esto es el incremento de presión, ¿sí? Que se puede escribir en términos también del salto de presión. Recuerden que el salto de presión es P2 sobre P1, ¿no? Sigma no es más que P2 sobre P1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo conozco el salto de densidad, puedo conocer el salto de presión, ¿sí o no? Y por lo tanto el salto de velocidad. ¿Listo? Y nos quedamos en ver qué pasaba con la segunda ley. Dijimos, bueno, a través de la onda de choque, antes de la onda de choque, pueden suceder también procesos irreversibles, pueden, pero para nuestra idealización, nosotros decimos que no. Nosotros decimos que antes de la onda, el flujo puede también ser isentrópico y después también. Pero a través no, a través estamos diciendo que es adiabático. Eso implica que Q es igual a cero. Adiabático implica que no hay aporte de calor. Por lo tanto, si Q es cero, esto es cero, y los cambios de entropía en una onda de choque se deben a los procesos irreversibles, ¿no es cierto? Eso es lo que estábamos diciendo. Fíjense que la entropía puede cambiar por dos cosas, por aporte de calor o por fenómenos irreversibles, ¿no es cierto? Acá dice, recuerde, la onda de choque es un fenómeno adiabático, la onda de choque que estamos considerando. Después vamos a introducir calor, a ver qué pasa. Pero por ahora, estamos ahí. ¿Listo? Los cambios de entropía suceden dentro del sistema mismo. ¿Quiere decir que los cambios de entropía suceden dónde? ¿Dónde suceden? En este caso, En la onda. dentro de la onda de choque. ¿Y se deben a qué? A procesos irreversibles, ¿no es cierto? O sea que adentro de la onda de choque pueden haber transferencia de calor, puede haber fricción en el gas, ¿sí? Pero afuera no. ¿Listo? A través no. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, miren, acá está. Dice, la variación de entropía que se observa está relacionada por fenómenos difusivos que suceden dentro de la onda. Fíjense que yo dije que eran aplicables estas ecuaciones. ¿Esta qué ecuación es? ¿Cómo se llama esta ecuación? Que es la misma que esta. ¿Cómo se llama? Ecuación de estado para un gas perfecto. Sí, la ecuación de los gases, la ecuación de estado, muy bien. Entonces yo estoy diciendo que en este proceso es aplicable la energía, proceso adiabático, la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación de la masa y la ecuación de estado para un gas perfecto, ¿sí o no? Bueno, si yo agarro esa ecuación de estado, ¿no es cierto? Y la meto en la ecuación de un proceso adiabático. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación de un proceso adiabático? Mírenla. De un proceso isentrópico, perdón. No, perdón, adiabático. Ya estoy cualquiera acá. De un proceso adiabático, meto eso en esta ecuación del cambio de entropía, que debe estar por acá. Déjenme, la voy a buscar, mírenla. Acá está. La ecuación del cambio de entropía sale de acá. Miren de dónde sale. Analícenlo. Después véanlo con calma. Si yo agarro e introduzco eso ahí, yo llego a esto que está acá. ¿Bien? Y esta sería la ecuación que me da el cambio
de entropía a través de una onda de choque. Mírenla. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esta relación que está acá? P2 sobre P1. ¿Cómo la llamamos? ¿Salto de qué? De presión. Y a esta salto de densidad, ¿no es cierto? O cambio de densidad. Y nosotros le pusimos un nombre. A esta la llamábamos psi y a esta la llamábamos sigma. Entonces, esto queda escrito de esta forma. ¿Listo? Si yo agarro y analizo esta ecuación, háganlo en su casa tranquilos, yo puedo obtener estos límites. Esto es muy importante. Ojo con eso, esto es muy importante. Yo sé que sigma varía entre 1 y gamma más 1 sobre gamma menos 1 y que sí puede variar de esta ecuación. Yo tengo que sí puede variar entre 1 e infinito. ¿Está bien? Eso obtengo de ahí. Eso me restringe el cambio de entropía. Fíjense que acá atrás esto me daba otras cosas, ¿no es cierto? Este cambio me daba otros límites. ¿Está bien? Pero fíjense que este me está dando estos límites. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la segunda ley de la termodinámica se tiene que cumplir en un proceso o no? Sí, siempre. Claro. Entonces, por lo tanto, estos son los límites finales para esto. ¿Listo? Sigma puede estar entre 1 y esto, que es el mismo límite anterior, o puede estar, y phi puede estar entre 1 y esto, ¿sí? O sea, que para que la onda de choque sea una onda de choque, ¿está bien? No sea una onda acústica débil, ya vamos a ver eso. Tiene que suceder esto, ¿sí? Sigma tiene que estar entre 1 y esto, y phi tiene que estar entre esto y esto. ¿Listo? ¿Bien? Bien. ¿Qué implica esto? Implica, esto es muy importante, yo se los estoy repitiendo otra vez, esto es muy importante. Los factores factibles, los valores factibles para psi implican que solo son posibles ondas de choque de compresión. ¿Qué quiere decir? Que P2 tiene que ser o igual, que no tiene sentido, o mayor que P1. P2 siempre tiene que ser como mayor que P1. ¿Para qué? Para que se satisfaga la condición de entropía. A través de una onda de choque la entropía aumenta. Y la onda de choque, como consecuencia del análisis de la segunda ley de la termodinámica, es una onda de choque compresiva. Es una onda de compresión. No existe una onda de choque expansiva. La matemática, las ecuaciones la admiten. Esta ecuación admite eso. La admiten. Pero la ecuación, la segunda ley de la termodinámica, me impone esa restricción. No puede existir una onda de choque que sea como expansiva. Eso quiere decir que a través de la onda de choque la presión siempre aumenta y la velocidad. Si la presión aumenta y la densidad aumenta, ¿qué va a pasar con la velocidad? Disminuye. Disminuye. Muy bien. ¿Sí me siguen hasta ahí? Porque la onda de choque, ¿cómo es? Compresiva. ¿Y a qué se debe eso? A que el camino del proceso termodinámico está restringido por la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de termodinámica implica, exige, ojo con la palabra, exige que la entropía aumente. Y para que la entropía aumente, los cambios en estas variables tienen que ser en esa dirección. Perdonen que sea tan enfático, pero esto es importante, es muy importante. Digamos que es de lo más importante que vamos a ver hoy, esto. ¿Está bien? A través de una onda de choque, esa diabática, en una onda de choque, que es adiabática, la presión tiene que, ¿qué? ¿Cómo tiene que pasar con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y la densidad? ¿Y la densidad? También aumenta. ¿Y la velocidad? Bueno, fíjense que eso tiene sentido desde el punto de vista físico. Que una onda, ¿qué hace con el gas? Pues lo comprime. Y si lo comprime, ¿qué va a pasar con las partículas que están ahí? Pues van a estar más juntas, ¿no es cierto? Imaginemos que estuviéramos en el salón de clase y estuvieran ustedes sentados ahí. Y yo agarro y digo, no, están así distribuidos un lugar de por medio. Y digo, no, pónganse todos juntos. Bueno, la densidad va a aumentar. ¿Está bien? Siempre pónganle lógica a esta cuestión. ¿Listo? Una onda de choque es compresiva. Listo. Si yo agarro y grafico, esperen que no sé qué hice mi agua. Bueno, ya voy, ahora vengo por el agua, no sé qué la hice, bueno. No sé dónde la dejé. Lo peor es que no hay más gente acá. Bueno, ya está, no sé dónde está. No importa, ya la voy a buscar. Si yo agarro y grafico, sí, ¿qué es sí? ¿Qué dijimos que era sí?
La relación de presiones. El salto de presión o relación de presiones. ¿Y si sigma qué es? Muy bien. Si yo agarro y grafico eso, fíjense hasta dónde va y acá cómo diverge esta cuestión, ¿no? Mírenlo. Fíjense. Esta es la relación graficada. Fíjense dónde, por acá. Arriba, por allá arriba va a llegar a 6. Es el límite. Fíjense que yo no lo inventé. Sale de ahí, ustedes pueden graficar y ver ahí. Esta es la relación de Rankine-Hugoniot. Esta que está acá. ¿Está bien? Y esta es la relación del salto de presiones para un flujo isentrópico o isentrópico. Mírenla, la línea punteada. Miren qué pasa sobre este recuadro. ¿Qué pasa con las dos curvas? Miren, hasta acá, hasta más o menos hasta más o menos 2, salto de densidad. ¿Qué pasa? Rho sobre Rho1 es igual a 2, más o menos, hasta acá, más o menos, ¿sí o no? Inclusive como hasta acá, pero dejémoslo en 2. Coincide, ¿no es cierto? Y esta relación rige las ondas de choque, la relación de Rankine-Hugoniot. Y esta es para un flujo isentrópico. ¿Qué quiere decir? Que las ondas de choque débiles son casi como isentrópicas o isentrópicas. Es más, para los fines prácticos, se pueden considerar como cuando son débiles, cuando el salto de densidad es casi 2 o menos que 2, cuando esto es menor o igual que 2. ¿Cómo se puede considerar una onda de choque? ¿Y cómo se llama? Débil. Es una onda de choque débil. Y eso sale de ahí. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí van entendiendo o no? Si tienen alguna pregunta, por favor háganmela. Yo estoy para eso, para resolverles las dudas. ¿Está bien? Y espero que les sea lo más claro posible. Yo trato de ser lo más claro posible. ¿Está bien? Porque yo sé que esto es un conjunto de ecuaciones así, ¡prum!, que le estamos tirando de golpe, pero necesitamos que ustedes entiendan esto. ¿Listo? Fíjense que, como les dije, el límite del salto de densidad no puede exceder 6. Esta es la de onda de choque, esta es la de flujo isentrópico. Una onda de choque débil es casi como isentrópica. Y las ondas de choque, como les dije, solo se producen en flujos supersónicos. No se producen en flujos subsónicos. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Sí me siguen hasta ahí? Fíjense que acá, por acá, acá antes, la condición por delante, el flujo tiene que ser supersónico. Si es subsónico, no puede existir la onda de choque. ¿Listo? La onda de choque es un fenómeno exclusivo ¿de qué? De flujos supersónicos. ¿Listo? O sea que si yo les digo que estoy teniendo una onda de choque en un flujo que tiene Mach 0.7, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que eso es posible? Bueno, listo. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Todo bien? Es útil, en vez de poner fíjense que nosotros en el flujo supersónico, volvamos acá un momento, vamos acá al libro de tamaño. Fíjense que cuando el doctor Elazcar les habló de las condiciones críticas y de las condiciones de estancamiento, ¿qué es una condición de estancamiento? ¿Quién me dice? La velocidad es cero. ¿Cómo? La velocidad es cero. Bien. Una condición de estancamiento es donde la velocidad es cero, donde el flujo por alguna razón llega a velocidad cero. Sin embargo, uno puede desacelerar un flujo de diferentes maneras. Uno lo puede desacelerar por medio de un proceso isentrópico o lo puede desacelerar por medio de un proceso adiabático. ¿Sí? Por ejemplo, vamos acá a esta ecuación, mírenla. Tanto les he fastidiado hoy con esta ecuación y ustedes dirán, este tipo es muy molesto. Mírenla, esta ecuación que está acá. Esta ecuación me está dando la temperatura siguiendo un proceso ¿qué? Adiabático. Solo adiabático, no tiene que ser isentrópico, pero también es válida para un proceso isentrópico, también es válida. Pero la única restricción que tiene ella es adiabático. Y es cuando la velocidad llega a cero, ¿no es cierto? ¿En función de qué está esto? En la relación de temperaturas, de la temperatura de estancamiento con la temperatura estática. ¿En función de quién? El número de Mach. ¿No es cierto? Si yo les digo, calcúlenme la relación de temperatura de estancamiento para Mach 2.
¿Ustedes cuánto da eso? A ver, háganlo. Para Mach 2, ¿cuánto da la relación de temperatura de estancamiento respecto a la temperatura de estática? ¿Cuánto da? 1.4. 1.4. Yo no sé cuánto da, no lo he hecho, pero te voy a creer que da 1.4. A ver, si no puedo mirar la tabla por acá. Pero bueno, vamos a poner. Ah, no, Mach está al cuadrado, perdón. ¿Cuánto da? 1.8. Bueno, pero ¿qué necesitaron ustedes para calcular ese valor? ¿Qué necesitaron? Solo el Mach, ¿sí o no? Y como el doctor Elazquer les debió haber mostrado, hoy estoy medio lenguitrabada, debería hacer ejercicios de vocalización antes de venir a dar clase. Bueno, pero no importa, más allá de eso, como el doctor Elazquer les debió haber mostrado, las tablas de flujo isentrópico están en función de Mach. Si yo conozco el Mach, conozco cuánto vale la relación entre la temperatura estática y la temperatura de estancamiento, y etcétera. ¿Sí o no? Bueno, en el caso de las ondas de choque, pues resulta también conveniente hacer lo mismo. Entonces yo agarro y utilizo la definición de Mach, ¿no es cierto? Y relaciono, utilizando la ecuación de la energía, las velocidades, velocidad 1 con velocidad 2, ¿no es cierto? Yo puedo escribir, por ejemplo, esto, entre un punto cualquiera 1 y un punto 2. Fíjense ¿qué pasa cuando el flujo es adiabático? ¿Qué pasa con la temperatura de estancamiento? Es constante. Se conserva, ¿no es cierto? Entonces yo puedo relacionar la temperatura de estancamiento entre un punto 1 y un punto 2, que es constante. Entonces, si yo conozco la de 1, puedo conocer la de 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que eso fue lo que hizo este tipo acá. Él agarró y utilizó eso para obtener velocidad 2. Y Mach 1 lo escribió en términos de la velocidad 1 la puso en términos de Mach 1. Y todo esto lo dejó en términos de Mach 1. Y entonces obtuvo una ecuación para el salto de densidad, mírenla, ¿en términos de quién? Del Mach ¿a dónde? Por delante de la onda, ¿no es cierto? Del Mach por delante de la onda, ¿no es cierto? Fíjense, si yo tengo la onda acá, yo estoy acá, la onda acá, este es el estado 2, este es el estado 1, este sería el Mach por delante, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y el flujo, ¿cómo iría? Iría así, ¿no es cierto? O sea, sería el Mach corriente ¿a dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba. La corriente arriba, ¿sí o no? Entonces, fíjense que tanto la relación de densidades como el salto de presión o la relación de presiones, el salto de temperatura, que tampoco lo hemos hablado, pero pues era trivial. ¿Por qué era trivial hablar del salto de temperatura? Porque ya lo conocían ustedes, miren, ustedes ya lo conocían. Porque aplica para un proceso adiabático. Entonces, si yo relaciono 1 y 2, pues obtengo esto, mírenlo, acá está. ¿Listo? ¿Está bien? Salto de densidad, salto de presión, salto de temperatura, salto de entropía. ¿Listo? Y entonces tenemos todo mal parametrizado en términos de ¿quién? ¿Del número de Mach dónde? Corriente arriba. Listo. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Sí me van entendiendo o no? Vamos ¿No se bien. entiende? ¿O sí se entiende? ¿Todo bien o no? Bueno, Sí, espero que todo bien. A mí me preocupa cuando no me responden porque me quedo así como que, uy, no le están entendiendo nada. Y después en el parcial se pone complicada la cosa. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo obtener los saltos de las variables a través de la onda de choque conociendo el Mach corriente arriba. No es más que eso. ¿Listo? Para esto es para un gas que tiene el CP constante, que es un gas calóricamente perfecto, ¿no es cierto? Que respeta la ley de los gases, flujo unidimensional, onda de choque normal, estacionario, todas las restricciones que tiene, ¿no? De tener en cuenta eso. Bueno, fíjense que el Mach 1 tiene que ser mayor que 1 porque es supersónico. Eso implica que el Mach 2, como puede variar entre 0.38 y 1. Eso quiere decir que la onda de choque es un fenómeno del flujo supersónico, pero que a través de la onda de choque la velocidad siempre va a caer a velocidades como subsónicas. ¿Está claro eso o no? Y eso lo vemos de acá. La onda de choque normal, detrás de una onda de choque normal, el flujo es subsónico y está limitado a acá.
¿Está bien? El mínimo valor que puede llegar es este y el máximo es 1. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes están haciendo una cuenta y les da que el MAC es 0.1. Me decían, loco, algo me equivoqué, ¿sí o no? Me equivoqué. Entonces van y revisan. Y si les da que es supersónica, dicen, no, algo pasó acá. Definitivamente algo pasó. ¿Listo? Este es el salto de presión de estancamiento. ¿Cómo sería el salto de temperatura de estancamiento a través de una banda de choque? ¿Cómo quedaría? ¿Siguen ahí o ¿Puedes se fueron? repetir, profe? ¿Cómo? Si puedes repetir, no escuché bien. ¿Cómo sería el salto? Este es el salto de presión de estancamiento a través de una onda de choque. Este se obtiene de aplicar las ecuaciones que ya conocemos. Bien, pero ¿cómo sería el salto de temperatura de estancamiento a través de una onda de choque? Tiene que Cero. ser con alguien ¿Cómo? constante. No cambia. ¿Está bien? No cambia. Esto es una trampa que les puede salir en el parcial. No cambia, la temperatura de estancamiento no cambia. La presión de estancamiento sí cambia. ¿Y la densidad de estancamiento cambiará o no cambiará? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? Díganme. ¿Alguien dígame algo? No cambio porque es cero. La densidad de estancamiento. La densidad. Vamos otra vez acá. Esta ecuación No aplica... debería ser como en las presiones que tiene que aumenta la presión y aumenta la densidad. Exactamente, la densidad también, pero la densidad de estancamiento estamos hablando. La densidad de estancamiento. ¿Qué pasa con la densidad de estancamiento? Pues cambiará lo mismo que proporcionalmente a lo que cambie la temperatura de estancamiento, la presión de estancamiento, porque la temperatura de estancamiento es constante, ¿no es cierto? Fíjense acá el cambio de presión de estancamiento. Ojo que estamos hablando de presión de estancamiento. Estamos hablando de propiedades de estancamiento. No es lo mismo que esto. Estas son propiedades estáticas. No es lo mismo. Esto es de estancamiento. La temperatura de estancamiento no cambia. La presión de estancamiento lo hace según esta ecuación. ¿Listo? La presión de estancamiento es menor. La presión de estancamiento cae a través de una onda de choque. La presión de estancamiento. ¿A qué se debe eso? Bueno, si yo analizo esta ecuación con esta, que es la ecuación de la segunda ley, ¿no es cierto? Yo obtengo esto que está acá. Entonces se debe a que ese decaimiento de la presión de estancamiento se ve reflejado en el aumento de la entropía. La entropía tiene que aumentar de alguna manera, ¿no es cierto? Algo tiene que perderse para que la entropía aumente. Esos fenómenos difusivos producen una caída en la presión de estancamiento. Esa caída en la presión de estancamiento se ve reflejada en el aumento de la entropía, que es causada por los procesos irreversibles que tienen lugar adentro de la onda de choque. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Se fueron? Sí, profe, se lo entiendo. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito acá, un recuento. ¿Listo? Yo tengo acá un recuento. Uy, eso me quedó muy feo, es que no tengo casi margen acá. Bueno, yo tengo acá un tubo, ¿no es cierto? Tubo así, ¿listo? Y acá tengo esto que está acá, que lo puedo simbolizar así, una onda de choque, ¿sí o no? A través de la onda de choque, yo tengo la presión 1. A través de la onda de choque, ¿qué va a pasar? Bueno, ese me hizo el lápiz acá. A través de la onda de choque, la presión estática, ¿qué va a hacer? Va a aumentar, ¿sí o no? La densidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la densidad a través de la onda de choque? Aumentar. Aumenta. Aumenta, La velocidad, ¿qué va a hacer? disminuye, Disminuye. El Mach, ¿qué va a hacer? Disminuye también. Disminuye. La temperatura, ¿qué creen que va a hacer? Se mantiene. La temperatura, no la de estancamiento, la temperatura estática. La temperatura aumenta. Esas son propiedades estáticas. Ahora vamos con las de estancamiento.
La temperatura de estancamiento, ¿qué hace a través de una onda de choque? Esa sí se mantiene. La presión de estancamiento Aumenta. disminuye. La presión de estancamiento disminuye. O sea, ¿qué es la presión de estancamiento? Es como una medida, bueno, las propiedades de estancamiento son como medidas de la energía, ¿no es cierto? De cierto tipo de energía. Como la temperatura de estancamiento se conserva, no puede cambiar porque el proceso es adiabático. Algo de energía tiene que perder el flujo, tiene que irse para que aumente la entropía. Esa energía sale ¿de dónde? De acá, de la presión de estancamiento. Esa caída de la presión de estancamiento se debe a los procesos irreversibles que tienen lugar en el campo de flujo. ¿Listo? Esta es constante, igual. Esta cae. ¿Sí? Si esta cae, por supuesto, la densidad de estancamiento también lo va a hacer. ¿Y qué hace la entropía? A través de la onda de choque, ¿qué hace? Aumenta. Aumenta. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Todo bien o no? Como la entropía aumenta, de acá se saca que la presión debe disminuir. Y es la explicación de por qué disminuye esa presión de estancamiento, presión de estancamiento, se relaciona directamente o se debe a que la entropía debe aumentar. Y para que la entropía aumenta, alguna energía tiene que irse para allá. Y esa energía está relacionada con la presión. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien o no? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría hacer como un paréntesis y explicar un poco la diferencia entre las propiedades estáticas y las de estancamiento? Porque creo que nos confunde un poco todavía. Bueno, ahí voy. Ahí ya me va a traer el agua. Bien, ahí volví, que se me va a quedar el agua ahí. Fíjense, imagínense que ustedes tienen un flujo de cualquier cosa, de lo que sea, ¿sí? Pero por ahora, imaginémonos el flujo alrededor de un avión. Ustedes que son aeronáuticos, les gustan los aviones. Yo también soy aeronáutico, pero digamos que nunca hice cosas con aviones así. Pero bueno, hagan el acto de fe que eso es un avión, ¿sí? La trompa un avión, la cabina, ¿sí? La parte delante. Ustedes tienen, bueno, hagámosle acá para ahí queda un poquito mejor. Listo. Esa es la parte delante del avión, ¿no? Y acá el avión va moviéndose, ¿sí o no? Pero es lo mismo decir que yo dejo el avión quieto y muevo el flujo con una velocidad U infinito. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí. Sí. Bueno, si ustedes se acuerdan del concepto de línea de corriente, bueno, si ustedes dibujan una línea de corriente, esto tiene que hacer, uy, joder, madre, no puede penetrar el cuerpo, esto tiene que hacer así, y después se va, ¿sí o no? Y acá habrá otra línea de corriente, ¿cierto? Más o menos así, bueno, ahí se me saltó, pero porque no, el mouse se me cortó el recorrido. Esta línea de corriente va a llegar acá, y acá va a ser esta. Va a copiar la forma del cuerpo y así, ¿no es cierto? Si yo mido acá la velocidad, esto tendrá una velocidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? No sé, pero hay que tener una velocidad. Si yo mido acá la velocidad, ¿qué pasa en este punto? 0. 0. 0. Cuando la velocidad de un fluido, de un flujo, llega a 0, en algún punto del campo de flujo, eso se conoce como condición de estancamiento. ¿Bien? Ahora, eso es una forma en el flujo compresible. Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo podían obtener la presión acá? Bueno, ustedes aplicaban Bernoulli en el caso incompresible, ¿no? Ojo, Bernoulli en el caso compresible no funciona, no sirve. En el caso incompresible ustedes pueden aplicar entre 1 y este punto y obtener cuánto daría la presión acá, porque la velocidad vale 0, ¿sí o no? Y resultaba que esa presión se conservaba, se puede conservar. En el caso compresible, flujo de gases, alta velocidad, que es lo que estamos estudiando, yo puedo, hipotéticamente, yo tengo acá una partícula, esa partícula se va moviendo con el fluido, con una velocidad v. Y yo puedo decir que hipotéticamente, de alguna manera, yo llevo a esta partícula en este punto 1 al reposo, hipotéticamente. La puedo llevar de varias maneras, adiabáticamente,
sin hacer ningún tipo de calor. La puedo llevar sin aportarle calor. O la puedo llevar isentrópicamente. Si yo la llevo isentrópicamente, las ecuaciones, la ecuación que aplica es esta. Si yo la llevo, cualquiera de estas, ¿sí? Si la llevo adiabáticamente, paso con esto. Si la llevo adiabáticamente, esta aplicaría. ¿Bien? Entonces yo puedo obtener ahí la temperatura de estancamiento, esta T0, que correspondería a la temperatura que alcanzaría esa partícula de fluido si adquiriera velocidad cero. Pero eso es hipotético. Esa condición se conoce como condición de estancamiento de la temperatura. Si además el proceso es isentrópico, pues estas dos ecuaciones empiezan a aplicar, ¿no es cierto? Si además no hay fenómenos irreversibles, se hace isentrópico. Y por lo tanto yo puedo definir unos valores de referencia muy útiles que se conocen como valores de estancamiento de las propiedades. ¿Está bien? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Sí me siguen? Sí, sí. Vamos a ir un momento acá. Fíjense. Este que está acá es el Compressible Aerodynamic Calculator del MIT. Si no estoy mal, si mal no me acuerdo dónde es. Bueno, en fin, es de algún lado. Fíjense que acá dice Isentropic Flow Relations. Entonces yo le pongo acá el MAC, calcula. Y él agarra y calcula. Calcula P sobre P0, calcula esto que está acá. Fíjense, él calcula esto, ¿bien? Porque ustedes para un MAC tienen determinadas esas condiciones. Si además ustedes conocen cuánto vale la presión en este punto, ustedes pueden saber cuánto vale la presión de estancamiento en un punto hipotético. ¿Sí? Es como un valor hipotético que me sirve a mí como parámetro de referencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjense, yo tengo acá uno, ¿no? Y esta partícula se está moviendo con un MAC. Y supongamos que acá hay una banda de choque, ¿listo? ¿Qué va a pasar con la temperatura de estancamiento a través de la banda de choque? ¿Qué pasa? Según lo que vimos, cuando es adiabático, Se mantiene constante. se mantiene constante, ¿no es cierto? Todos ustedes conocen la temperatura estática acá, temperatura 1, estática. No sé cuánto vale, valor, ¿sí? Y ustedes conocen el MAC, entonces pueden calcular la temperatura de estancamiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si yo les doy la temperatura estática y les doy el MAC acá, ¿ustedes pueden calcular la temperatura de estancamiento o no? Sí, sí. ¿Sí la pueden calcular, sí o no? Bueno, si la temperatura de estancamiento se conserva, acá la temperatura 0,2 tiene que ser igual a T0,1, ¿no es cierto? Porque el flujo es adiabático, ¿o no? Sí. ¿Sí, no es cierto? Y si conocen ustedes el MAC acá, ¿ustedes podrían conocer cuánto vale la temperatura estática acá? Conocen MAC 2. ¿Pueden conocer cuánto vale T acá? Sí. Sí. Por eso son importantes los parámetros de estancamiento, porque en un flujo que es adiabático, T0 se conserva. Y en un flujo que es isentrópico, ¿qué se conserva? Aparte de T0. T0 también porque isentrópico implica adiabaticidad. Pero ¿qué otra cosa se va a conservar? Entropía. Sí, pero ¿qué otra cosa? Todas las propiedades de estancamiento. Todas las propiedades de estancamiento se conservan en un flujo isentrópico. En un flujo adiabático, solo la temperatura. ¿Ya ven por qué es importante el concepto de las propiedades de estancamiento? ¿Sí lo ven? Porque en algunos casos se conservan unas y en otras otras. Entonces son importantes. ¿Sí me siguen hasta ahí? Y porque de alguna manera, fíjense, la presión de estancamiento también es una medida de la energía total que lleva el flujo. Miren, ¿está bien? Lo mismo que esto. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien o no? ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí ayudó o no ayudó? ¿O no ayudó? ¿O fue peor? ¿O estaban peor que, o están peores que antes? No. Más claro, profe. ¿Están peores que antes o están mejor? Un poquito mejor. ¿Se entendió un poquito más o no? Profe, o sea que podría decirse que las propiedades de estancamiento son aquellas propiedades que adquieren una partícula de fluido cuando se lleva al reposo de forma adiabática. De forma diabática o de cualquier forma. Puede ser isentrópico también.
Pero ojo, por ejemplo, un flujo real, ¿sí? Va a tener una condición isentrópica de referencia, es una condición de referencia. ¿Está bien? Es una condición que me sirve a mí para calcular. No quiere decir que la velocidad del flujo sea I cero. ¿Sí me siguen ahí o no? Claro, o sea que las propiedades, digamos, de estancamiento van cambiando según la referencia, digamos. O sea, según yo Sí, llega al reposo, ya sea adiabática o isentrópicamente. exactamente, muy bien. Pero las condiciones isentrópicas de flujo, digamos, de estancamiento, miren acá la tabla. Fíjense con qué están escalados estos valores. ¿Con qué propiedades los escaló acá tamaño cuando hizo esta tabla? ¿Con los valores de qué? De estancamiento. Porque es un flujo isentrópico. Entonces quiere decir, yo puedo utilizar esto para calcular entre un punto y otro, porque se conserva la entropía y por lo tanto se conservan todas las propiedades de estancamiento. ¿Sí me siguen hasta ahí? Pero los valores de estancamiento son valores de referencia, que suponen que de alguna manera existe ese estado hipotético donde el flujo se lleva a velocidad cero de forma isentrópica, por ejemplo. ¿Listo? Aunque en este caso, implica, la temperatura implica solo adiabático, pero también sirve para isentrópico. Estas sí son solo para isentrópico, ojo con eso, ¿no? Y esta también, ¿no? Ojo. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Todo bien o no? Sí, sí. ¿Todo claro? Bueno. Bueno, entonces volvemos acá, no sé qué se me hizo, acá está. Bueno. Entonces sabemos cómo se comportan las variables a través de una onda de choque. Ahora vamos a hablar de onda de choque débil. Y ya les voy a mostrar acá un par de problemas, esperen, sí. Y ya con eso cerramos por hoy. Y el viernes lo que vamos a ver es qué pasa cuando una onda de choque tiene aporte de calor. Y si tienen dudas, vean los problemas, me preguntan, por favor. ¿Listo? Bueno, una onda de choque débil, ¿qué dijimos? Que se comportaba como que, según la gráfica que vimos, como un proceso que Isentrópico. isentrópico. Bien, ¿se acuerdan cuando ustedes definían la velocidad del sonido? ¿Cómo se define la velocidad del sonido? Velocidad del objeto respecto a la del sonido. No, ese es el número de Mach. Perdón. Densidad por R por T. Ah, no. Pero eso es para un gas ideal. La definición genérica es esta, de P en de Rho, ¿sí o no? Si no estoy mal, si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Sí, es de P en de Rho, ¿no es cierto? Esa es la velocidad del sonido. Sí, esa es la velocidad del sonido, de P en de Rho. Pero cuando se define, acá le ponen una S. Quiere decir que eso es para un proceso isentrópico, donde la entropía mantiene constante. O sea que las ondas de sonido se propagan con esta velocidad y son ondas isentrópicas. ¿Listo? Vimos antes que una onda de choque, cuando yo graficaba la relación de Rankine-Bonnet y graficaba al lado la relación, digamos, de flujo isentrópico, las curvas estaban muy cercanas para cambios de densidad hasta 2, ¿sí o no? Si yo agarro y relaciono acá esta variable que está acá, esta P, ¿no es cierto? ¿Qué es P? ¿Qué es P? ¿Cómo habíamos definido P? El incremento de presión. Era el incremento de presión, ¿no es cierto? En este caso P era el incremento de presión, entonces yo lo puedo relacionar, lo puedo escribir de esa manera que está ahí, al incremento de presión. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Lo puedo escribir de esa forma, al incremento de presión. Bueno. Si yo agarro y escribo de esta forma a la intensidad de la onda o al incremento de presión, si P tiende a 0, pues M2 va a ser igual a M1 y por lo tanto M1 va a ser igual a 1 y M2 va a ser igual a 1. Por lo tanto, si M1 es igual a 1, tiende a 1, M2 va a tender a 1. Esto es consecuencia de esto. Y el cambio de densidad va a tender a 0. Esto es análogo a una onda de sonido. La onda de sonido, el cambio de presión es muy chico y es una onda del tipo acústica, ¿no es cierto? Es una onda de sonido. ¿Está bien? Si yo agarro y expando el cambio de entropía, ¿no es cierto? Lo expando en una serie de Taylor, ¿no es cierto? Yo llego a que el cambio de entropía, si yo hago esa expansión, el primer término que aparece es al cubo. Quiere decir que el incremento de entropía en una onda de este tipo
va a ser de tercer orden con respecto al incremento, ¿no es cierto? Quiere decir que recién en el término de tercer orden empieza a ser importante. Por lo tanto, como los dos términos, el término del término lineal y el término de segundo orden, no son importantes, esto se puede aproximar como una onda que es prácticamente isentrópica. ¿Está bien? En resumen, y para no enredarse, el incremento de entropía es de tercer orden respecto de P. ¿Sí? Eso quiere decir que fíjense que acá esto es un cambio, ¿no? Esto es un cambio, incremento. Eso quiere decir que, pues que el cambio de entropía respecto al cambio de presión va a ser muy chico. ¿Está bien? ¿Sí me siguen hasta ahí o no? Y por lo tanto, aunque ese cambio sí existe, ese cambio de presión sí existe, pero como acarrea un cambio de entropía que es muy chico, no está mal suponer que el proceso es isentrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta Mach 2, hasta salto de densidad 2, ojo con eso. Yo tengo una onda de choque y veo que el salto de densidad es 1.5. ¿Qué ecuaciones puedo aplicar? ¿Cuál creen que puedo aplicar? ¿Puedo aplicar estas? Es una onda de choque, salto de densidad 1.5. ¿Puedo aplicar estas? ¿Alguien dígame? Porfa. Si se equivocan no hay problema, tranqui. ¿Siguen ahí o se cortó esto? Hola. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cómo? Que repita la pregunta. Si fíjense que acá analizamos cómo es el salto de presión respecto a el salto de entropía respecto al salto de presión, ¿sí? Vimos que recién el incremento de entropía es de tercer orden respecto de P. Eso quiere decir que si una onda de choque tiene un salto de presión chico que está relacionado con ondas de choque débiles, y dijimos que una onda de choque débil se produce hasta más o menos salto de densidad 2, ¿no es cierto? Entonces decimos que esas ondas en ese rango, hasta salto de densidad 2, se comportan como de manera isentrópica. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que estas ecuaciones se aplican para una onda de choque débil? ¿O no? Sí. Claro que sí. Pero en una onda de choque débil, estas ecuaciones de flujo isentrópico. Mírenlas por acá, estoy buscándolas en el libro de... ¿Dónde están? Miren, yo las encuentro. No están acá. Bueno, busquémoslas, las teníamos acá, busquémoslas acá. Estas son las ecuaciones para un flujo isentrópico. ¿Aplicarán para una onda de choque débil? ¿O no? Sí. 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 Si es débil, siempre y cuando el salto de densidad sea como Máximo 2. máximo 2. Ahora, si yo me voy de 2, tengo 2.2, ¿estas ecuaciones aplican? No. Bueno, ¿y estas ecuaciones aplican? Sí, eso sí. Sí. Listo. Bueno, muy bien. Me alegra que hayan entendido bien. Listo. Perfecto. Entonces decimos que una onda de choque débil es una onda que se comporta como una onda de tipo acústico, que es una onda isentrópica para fines prácticos y por lo tanto aplica las ecuaciones de flujo isentrópico. ¿Listo? Si yo agarro y aplico a través de la onda la fórmula del caudal másico que sale en la conservación de la masa, ¿no es cierto? Y para dos, digamos, condiciones críticas, yo obtengo esto, entre 1 y 2. Para la condición crítica, ojo, que la condición crítica es una condición de referencia también, como la condición de estancamiento. Por ejemplo, yo tengo un flujo que está sucediendo en un tubo, en una cañería, una onda de choque, aparece ahí. Y adelante yo tengo flujo Mach 2. Y atrás de la onda, no sé cuánto tendré, no les quiero mentir porque no me acuerdo, pero miremos en la tabla.
tengo atrás de la onda, no echen a ver, acá está la tabla, esperen, yo busco acá. Mach 2, tengo para Mach 2, atrás de la onda, ya les voy a mostrar la tabla, tranquilos, ya van a ver cómo se usa la tabla. Para Mach 2 tengo atrás de la onda 0.57, Mach 0.57. Este es el Mach para la condición crítica, no es este Mach. O sea que yo estoy hablando de Mach 2, me estoy refiriendo al Mach este. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí o no? El Mach para la condición crítica implica que la velocidad del sonido, ¿cómo es en la condición crítica? ¿Cómo es la velocidad del sonido en la condición crítica? ¿Igual a qué? Les toca repasar el capítulo 1 del libro porque los veo muy flojos en eso. Pero bueno, no importa, hasta ahora estamos arrancando, no hay problema. Pero repasen el capítulo 1 porque acabamos de hablar de las condiciones de estancamiento, ¿sí, no? ¿Que eran unas condiciones de qué? ¿Para qué nos servían? ¿Eran condiciones de qué? Referencia. De referencia. También esas condiciones de estancamiento se refieren al punto donde la velocidad es ¿qué? La velocidad es nula. Cero. La velocidad es cero, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay otro punto importante en el flujo supersónico, que es cuando la velocidad llega a 1. Cuando la velocidad llega a 1, Mach 1, por ahí algún compañero, le pregunté la velocidad del sonido y me estaba dando la velocidad del Mach, pero bueno, no importa, uno ¿Cómo se define el Mach? A ver, ahora sí, ¿cómo era? La velocidad del flujo o la velocidad del móvil sobre la velocidad del sonido, ¿sí o no? Si el Mach es 1, ¿qué quiere decir? Que el móvil se está moviendo ¿con qué velocidad? Con la velocidad del sonido. Con la velocidad del sonido, muy bien. Cuando aparecen valores asteriscos se refieren a las condiciones críticas. Y las condiciones críticas se refieren a condiciones que pueden pasar o pueden ser condiciones de referencia donde la velocidad del flujo es igual a la velocidad del sonido y por lo tanto el Mach es igual a 1. ¿Listo? Bien, esa es una condición crítica. Esta me permite relacionar los Mach críticos a través de la onda de choque de esta manera. Y esto sale de decir que el producto de las velocidades es igual a la velocidad del sonido. ¿Cómo creen que será la velocidad? Les voy a hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo van. Yo puedo definir la velocidad del sonido de estancamiento a 0. ¿No es cierto? ¿Cómo será la velocidad del sonido de estancamiento a través de una onda de choque? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? ¿Cómo será? Profe, puede ser que usted dijo que era de P a de Rho, entonces, Bueno, eso es de PARO en general, pero acá estamos... claro, y como usted dijo que la iban a aumentar en la misma proporción, ¿se mantendría constante o no? ¿O eso es Bien. para estático? No, bien, bien. Se mantendrá constante, pero miremoslo de otra forma. Para un gas ideal, esto es gamma RT. RT de estancamiento, porque es de estancamiento. Entonces, si T de estancamiento no cambia, pues A no cambia. Muy bien. Ese razonamiento que hizo su compañero también está bien. Bien. Entonces, tenemos condiciones de estancamiento y condiciones críticas. Acá, la velocidad crítica del sonido nos permite relacionar las velocidades entre 1 y 2. Y esta fórmula se conoce como fórmula de Prandtl. Sirve para eso. ¿Bien? Bueno, por favor lean el libro, por favor. Lean el libro del capítulo 2. El viernes vamos a seguir con esto. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios y ya con eso cortamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora o todo bien? Bueno, espero que todo bien. Todo bien. Espero que todo bien. Espero que todo bien y que no le pase por ahí que digan todo bien y después, ¡ay, qué pasó con esto! Bueno, dice, una onda de choque normal está ubicada en la sección de prueba de un túnel supersónico. Las condiciones delante de la onda son... Un problema muy simple, dice. Dice que tiene un túnel supersónico y tiene la sección de prueba. Y acá se ubica una onda de choque. Siempre tratemos de poner como dos líneas bien juntas. A mí no me salen, pero bueno, ahí está. Entonces el flujo viene así. Entonces, ¿cuál será la condición delante de la onda? ¿Acá o acá? Fíjense, delante de la onda. El flujo viene así.
¿Cuál será? ¿1 o 2 delante de la onda? 1. 1. Listo. Corriente arriba. Está acá. 1, listo. Entonces yo tengo que obtener que pasen 2. Bueno, ¿qué hago yo? Pues tengo M1, P1 y T1. Bueno, entonces vengo y miro las ecuaciones. A ver cuál me relaciona M1 con M2. Mírenla. Y vengo acá y reemplazo M1. Y obtengo M2. ¿Listo? Por ejemplo, esa es una forma de hacerlo. ¿Listo? Pero acá yo lo hice, lo primero que obtuve fue P2. Pues, ¿qué hice yo en vez de mirar obtener M2? Pues vine acá y apliqué esta ecuación. P2 es igual a P1 por todo esto. T2 es igual a T1 por todo esto. ¿Listo? Viene acá, reemplazo y obtengo eso. Y obtengo la velocidad del sonido en 2. Ah, acá la hice de otra, bueno, también se puede hacer así. La hice de otra manera. Acá yo también hubiera podido obtener acá. Ah, no, lo hice así, sí lo hice bien. Acá obtuve P2, obtuve T2. Con T2 obtuve la velocidad del sonido 2, ¿no es cierto? Obtuve M2 y utilizando M2 y A2 obtuve velocidad 2. ¿Es difícil esto? No. ¿Sí entendieron o no cómo se hace? Es solo aplicar las ecuaciones. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Bueno, pero también fíjense que en el capítulo 2 del libro, miren, está en el, no, esto no es. ¿Dónde carajo está? Acá está el libro, capítulo 2. Capítulo 2 del libro, no, pero no lo tengo acá. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Bueno, pero esperemos acá un momento. Bueno. Ahí está. Si era esa la clave. Porque me vivo equivocando. Se me olvidan todas las claves, locos. Un problema serio. Bueno. Capítulo 1. Onda de choque normal. Miren. Aquí veo lo del año pasado. Yo después les actualizo acá eso. Tranquis. Fíjense que acá está el capítulo 2 del libro. Pero está lo mismo. ¿Por qué no está la tabla acá? Uy, yo no puse la tabla. Me eché a ver si está por acá la tabla. Perdón, solo estoy buscando la tabla. Miren, acá está. Fluido entrópico y choque recto. Es que están las dos juntas. Bueno, no importa, mi error. Miren, acá está, dice tabla de onda de choque recto. ¿Listo? Entonces, fíjense que este problema es otra forma de hacerlo, siempre y cuando el gamma sea 1.4. ¿Listo? Yo voy acá, miren, acá el problema me daba y me decía que M3. Entonces yo voy a la tabla y busco M3. Miren, M1 es 3, ¿no es cierto? Es que me perdí de tabla. No es la misma tabla acá. Tanto para buscar eso y estaba... no, es que acá no está. No, entonces sí valió la pena buscarlo. Perdón. Acá está la tabla. ¿Qué dice la tabla? Acá está. Ahora sí, perdón por eso. El problema me daba M1, 3. ¿No es cierto? Y siempre y cuando sea aire y yo pueda gamma 1.4, vengo y miro acá. M3. Tucu, 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 tucu. M3. Ustedes se pueden hacer un programita y lo tienen listo. Que les reciba como argumento M1 y les calcule lo demás. Miren. M3. ¿Qué me está diciendo la tabla? Bueno, voy a ponerla acá. Que para M3, ¿qué pasó? Que para M3, M2 vale esto. El salto de densidad está dado por esto, el salto de temperatura por esto, el salto de presión por esto y el salto de presión de estancamiento por esto. Con este salto de presión de estancamiento yo puedo calcular, por ejemplo, el cambio de entropía, ¿no es cierto? Miren. Vamos acá otra vez. Miren. Porque si yo tengo eso tabulado, yo vengo y reemplazo acá, miren, y puedo tener el cambio de entropía. ¿Listo? Entonces yo voy a la tabla y me fijo cuánto vale. Miren, acá está la tabla. ¿Está bien? Vengo para M3, miren, yo acá se los puse, yo esto se los voy a dar, ustedes lo van a tener ahí y van a poder leerlo todas las veces que quieran. Entonces yo vengo en la tabla y miro. Entonces acá tengo M2, 0.42, lo aproximo, lo trunco de manera bien, o sea, acá lo paso de manera, digamos, apropiada, 0.4752, ¿sí? Obtengo el salto de P2 sobre P1 me dice que es 10,
Yo conozco P1, claro, me la da el problema, miren, P1. Por lo tanto, multiplico eso por el valor que me da acá la tabla y obtengo P2. Lo mismo hago con T. Bien. Acá puedo calculo T01, que va a ser igual a T02, ¿no es cierto? Miren, me da lo mismo. Entonces, por lo tanto, es constante, porque el proceso es adiabático. ¿Listo? Después vengo acá y hago lo mismo que hice antes, por acá. Puedo utilizar la fórmula de Prandtl, miren. Puedo utilizar la fórmula de Prandtl. ¿Sí ven? Digo que tan, obtengo acá para las condiciones críticas. Y como conozco B1, puedo conocer B2. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Todo bien o no? ¿Sí entendieron cómo se usan las tablas o no? ¿Alguna pregunta? Esto no es... Claro, es más fácil usar la tabla, claro. Pero, y si digamos, si les da un número que no está ahí, ¿qué hacen? Si yo les digo, por ejemplo, 2 puntos, interpolación, listo. No hay mucha vuelta que dar. O si hacen un programita y usan la tabla, miren. O pueden usar la ecuación, lo que quieran. Onda de choque normal, adiabática, ¿listo? Bueno, miremos otro problema, dice. Dice este problema. Dice, un objeto que se encuentra reentrando a la atmósfera está a 15 kilómetros de altitud y se mueve a 1850 metros por segundo. Se produce una onda de choque curva separada que lo envuelve, ignorando los efectos de la disociación, porque arriba ya no son válidas las ecuaciones estas. Determine la presión y la temperatura de estancamiento detrás de la onda en la zona de la línea de simetría del cuerpo. ¿Por qué me dice esto? Porque el cuerpo, fíjense, esto va a ser un cuerpito, no sé, un cuerpo romo así, y esto va a tener adelante una onda así. Entonces, acá va a ser la onda de la teoría de onda de choque normal válida. Acá ya no, porque es oblicua. ¿Listo? Y dice, bueno, suponga que el gas se comporta como un gas ideal. Entonces, ustedes pueden usar las tablas o pueden usar las ecuaciones, porque ya saben que es aire, que se puede tratar como una onda normal. Pueden usar eso, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, yo me doy cuenta que está a 15 kilómetros, porque yo tengo que saber cómo son la presión y la temperatura por delante de la onda, ¿no? Porque recuerden, el cuerpo estaba acá, acá aparecía la onda, este es el cuerpo que está reentrando, ¿sí o no? Acá aparece la onda y yo conozco cuánto valen las propiedades acá. ¿Sí las conozco o no? ¿Las puedo conocer de alguna manera? Sí, ¿Cómo? Con la altura, profe. Por la altura, con la tabla de la atmósfera estándar. Yo conozco la altura, puedo conocer cuánto vale P acá, que sería 1, 1, ρ acá, 1. ¿Y la velocidad la conozco? Claro, conozco la velocidad con la que se está moviendo el objeto, que sería la misma con la que se estará moviendo la onda, o lo supongo, porque no tengo otro dato. Entonces, bueno, ¿conozco la velocidad en 1? Sí, la saco de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Cómo? Oh, perdón. Que esta hora ya estoy detonado. Entonces, bueno, vengo acá a 15.000 metros y me fijo cuánto vale la temperatura, cuánto vale la presión, cuánto vale la densidad, y etcétera, lo que necesite. Ya sabiendo, porque en la tabla está tabulado cuánto vale la velocidad del sonido, miren. Ya sabiendo cuánto vale la velocidad del sonido, calculo que Mach. Voy y lo meto a mi calculadora de flujo onda de choque, o busco en la tabla, ¿listo? Busco en la tabla. Para 6,27, vengo acá a la tabla, miren. 6,27, ¿dónde está? Estaría como por acá. Estaría entre este y este, ¿sí o no? Como no sé qué tengo que hacer, ¿qué agarro y hago? Interpolo. Listo. De interpolar, yo acá no interpolé porque me dio un poquito de fiaca, entonces agarré y calculé acá directamente, ¿listo? Entonces obtengo cuánto vale M2, listo, ya sé cuánto vale M2, cuánto vale P02 sobre P01, cuánto vale P1 sobre P02, cuánto vale P2 sobre P1, cuánto vale Rho2 sobre Rho1 y T2 sobre T1, ¿no es cierto? De P02 sobre P01, yo puedo obtener cuánto vale P01, porque yo puedo decir que 1 sobre P01 es igual a P02 sobre P01 por P1 sobre P02 sobre P1 por 1 sobre P1. Esto es solo hacer relaciones entre las relaciones y podría obtener
P01, ¿listo? Con los valores de la tabla. Ojo, que estos son valores de la tabla. ¿Está bien? Miren. P1, 1 sobre P1, bueno, lo conozco el dato. P02 sobre P01 lo saco de la tabla. Y P1 sobre P02 también lo puedo sacar de esa tabla. O sea, acá, ¿yo qué les mostré? Les mostré cómo calcular con valores que estaban en la tabla. ¿Listo? Sin embargo, yo hubiera podido obtener P01 también aplicando esta ecuación, ¿no es cierto? Aplicando, digamos, la definición, perdón, esta ecuación no es, perdón, esa me sirve para P02. P01 lo hubiera podido obtener obteniendo T01, ¿listo? Y aplicando la relación que hay ahí. Bueno, y con esto, volvemos abajo, que ya me perdí. ¿Sí me siguen hasta ahí o no? ¿Sí me siguen o no? Sí, profe. Bueno, y T2, yo puedo decir que T2 es igual a T2 sobre T1 por T1. Eso es obvio, entonces sí conozco. T2 sobre T1 en la tabla, multiplico por T1 y obtengo ya. La temperatura de estancamiento, como siempre, es constante porque es un proceso adiabático. ¿Listo? Bueno, por favor hagan problemas, dejamos hasta ahí para el viernes nos vemos esta parte y yo les traigo otros problemas hechos para que ustedes los tengan ahí y así vamos avanzando. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna? ¿Sí? Sí, esos problemas que está presentando ahora, ¿los va a cargar también en el Lego? Claro, yo se los subo. Bueno, gracias. Yo ya se los subo, no hay problema, tranquilo. Eso está todo, yo ya se lo subo, tranquilo. Eso lo van a tener ahí, no se preocupen. Cualquier duda me preguntan. ¿Hasta ahora alguna pregunta, alguna cuestión o todo bien? Todo bien, yo sé que estos conceptos por ahí son nuevos porque nunca los habían tratado. Bueno, son nuevos, nunca los habían tratado. Pero van a ver que si leen el libro no tienen problema. Y cualquier duda me preguntan. Entonces, para cerrar, ¿una onda de choque se puede aproximar como un proceso isentrópico? Alguien dígame. No, pero sí es adiabático. Muy bien. Pero si es débil, Ahí sí. Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. A través de una onda de choque, ¿qué pasa con la entropía? Aumenta. Aumenta. Muy bien. ¿Y con la presión? ¿Qué pasa con la presión estática? La presión aumenta. La presión estática. Estática. ¿Y con la presión de estancamiento qué pasa? Disminuye. ¿Cómo? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Por procesos irreversibles. Por los procesos irreversibles que hay ahí, algo de esa energía se va para poder producir ese aumento de ¿qué? De entropía. O sea, la presión de estancamiento cae porque aumenta la entropía. ¿Está bien hasta ahí? Muy bien. ¿Y qué pasa con la temperatura a través de una onda de choque? La temperatura aumenta. La temperatura aumenta. Muy bien. ¿Y con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad a través de una onda de choque? Disminuye. Disminuye. Bien, la velocidad disminuye. ¿Una onda de choque puede aparecer en un flujo incompresible? ¿Por qué? Que es comprensible. No aparecer en un flujo, perdón. Está bien. Flujo supersónico. Muy bien. ¿Una onda de choque puede aumentar la velocidad a través de una onda de choque? O sea, ser expansiva. No. No. ¿Qué me impide eso? La segunda ley. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? Todo muy bien. Me alegra bueno, que hayan aprendido eso y ¿alguna duda, alguna pregunta o todo bien hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, también nos vamos a ver el viernes, así que no hay problema. Pero ¿se entendió o no se entendió? Bueno, me alegra mucho. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Así, bueno, repasen, lean el libro, tranquilos y cualquier pregunta me consultan. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Cuídense, que tengan una buena semana. Profe, Dime.
Como he dicho, lo último, la velocidad no aumenta, ¿no? Por la segunda ley. ¿Cómo? La velocidad no aumenta por la segunda ley de la termodinámica. La velocidad a través de una onda de choque por cuestión, fíjense, por la continuidad. La relación de Rankine-Boneo nos dice qué pasa con la presión y la temperatura y la densidad, ¿no es cierto? Por consecuente, si la presión aumenta, la densidad tiene que aumentar. Por conservación de la masa, la velocidad disminuye, ¿no es cierto? Por conservación de la masa, la velocidad disminuye. Pero las ecuaciones, las ecuaciones en general admiten cualquier solución. Sin embargo, la restricción de que la entropía tiene que aumentar nos dice que la presión solo puede aumentar. Y por lo tanto, al solo poder aumentar la presión, la entropía tiene que aumentar, ¿no es cierto? Y en consecuencia, la onda de choque solo puede ser compresiva. Por lo tanto, la velocidad a través de una onda de choque solo puede por lo tanto, una onda de choque solo puede ser compresiva. Y la onda de choque, como solo aparece en un proceso supersónico, el salto a través tiene que ser hacia una velocidad subsónica, pero solo en un flujo que es inicialmente como supersónico. ¿Listo? ¿Sí está claro eso o no? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Todo bien, me alegra. Y entonces nos vemos el... Ahí le estoy subiendo la cosa, pero no puedo, no sé, acá. Eh, bueno. Bueno, si no tienen ninguna más pregunta, dejamos así y nos vemos el viernes. Nos vemos a esta hora, ¿listo? Ah, esperen, les pregunto. Supónganse que el viernes yo pudiera estar un poquito antes. ¿Ustedes podrían? Sí, profe. Media hora Sí, antes. profe. Media hora Profe, antes. Sí. en lo ideal, nosotros los viernes tenemos que cursar presencial en la Ajá. facultad. A las 7 empieza la otra clase en la A facultad. las 7. Sí, Así sí, que sí. sí, en lo posible estaría bueno terminar eh, lo Listo, antes listo. que se pueda. Entonces, a ver, vamos a tratar del viernes de que yo pueda estar un rato antes. Yo les aviso el jueves, ¿listo? Y estamos un rato antes porque yo no puedo presencial, pero bueno, ahí listo, para que tengan tiempo. Con media hora antes, ¿ustedes llegan o no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pero ahí hacemos, igual no Sí, nos sí, falta. sí. Listo, entonces yo les subí acá el material de clase y bueno, si quieren les subo el libro, pero ¿ustedes pueden ver esto o no? ¿Material del año pasado? ¿O no lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, porque ahí está, digamos, los ejercicios y el capítulo del libro, que no veo la necesidad de volverlo a subir. Pero bueno, volvámoslo a subir por una cuestión de orden. Yo lo vuelvo a subir. Más tarde les subo. Ahí tienen ejercicios resueltos también y todo para que practiquen. Acá es importante practicar porque si no, graves. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces el jueves. Cuídense, que tengan una linda semana. Profe, de casualidad, Viernes, profe. ¿podrá subir al aula el libro de Compressible Flow que nos mostró De en Anderson, sí, no lo puedo subir ahí por una cuestión de... derechos de autor? Sí, pero les puedo... Esperen. Déjenme ver. Miren, ven esta web? ¿Sí ven esta web? ¿Sí la ven? Eh, Se llama libgen.is. Ahí encuentran no cambia mucho. Ahí encuentran la última edición, pero bájense, esperen, porque no estaba acá. Ay, ¿qué fue lo que pasó con esto? Que yo me acuerdo ahí. O yo se los doy. Esperen, hagamos una cosa. ¿Cómo hacemos? Déjenme un momento. En un segundo. Segundito y ya miramos acá. Yo tengo esto acá. Drive, no echen a ver. Mecánica y lo fluido estática, no señor. No lo tengo acá, no, entonces no está acá. Esperen. Acá. Un segundito. Todavía no se ha ido nadie, ¿no? ¿O sí se fueron? Mecánica y los libros. Acá. No. Ay, no está ahí. Entonces, acá está. Acá. Estoy dando otro curso nuestro y acá está el libro. Miren, no echen ahí. Sí, es este. A ver si se ve bien, porque es que tengo uno que no se ve bien. ¿Y para qué les voy a dar esa mugre? ¿Sí o no? Este se ve perfecto. Sí, es este. Entonces, vamos a una cosa. Compartir. Ah, no, esperen.
¿Para qué se hacía eso? Para obtener el enlace acá. Obtener el enlace, cualquier persona por fuera de la cuestión la puede ver, ¿no es cierto? Sí, hecho. Bueno, copiense el enlace ahí, se lo voy a poner, miren. Y lo bajan de una. ¿Lo copió? No me deja copiarlo. Tenía que darle copiar, profe. Bueno, entonces volvamos acá, acá. Era obtener enlace, copiar. Ahora sí, ¿sí o no? Y ahora vuelvo acá, acá, y estoy donde no es, acá. Ahora sí, gracias. Acelerado, ¿listo? Bueno, voy a dejar esto un rato ahí para que puedan bajar esa cuestión, pero ya me voy. Voy a dejar, digamos, acá. Nos vemos el viernes, ¿listo? Chao, profe, gracias. Una buena Chao, profe, gracias. Hasta luego. Espero haber sido claro. Chao.